Sí, doña María Teresa, desde luego, aparece en primer lugar. ¿Sí? en el Pues orden del sigamos día. ese orden entonces. Perfecto. Encantada. Pues gracias, presidente. Gracias, señorías. Gracias por invitarnos a participar en este grupo de trabajo para la reconstrucción social y económica y tener la oportunidad de hacerles llegar nuestras propuestas. Fundación Secretariado Gitano es una entidad intercultural en el que trabajan personas gitanas y no gitanas y están presentes desde los equipos de gobierno y los equipos técnicos. Hace 38 años que trabajamos para la promoción integral de la comunidad gitana, trabajando en temas claves como el empleo, la educación y atendemos al año aproximadamente con una atención directa con nombres y apellidos a 30.000 personas. Desde el inicio de la democracia en nuestro país, el pueblo gitano ha experimentado grandes avances y el progreso social y económico que hemos vivido también nos ha beneficiado a las personas gitanas. Pero todavía hoy seguimos estando detrás del resto de la ciudadanía. La pobreza, la desigualdad y la discriminación nos afecta de manera desproporcionada y persistente. En cada una de las crisis que ha sufrido este país, la brecha de la desigualdad se agranda. Y es que hay componentes estructurales en nuestra situación de vulnerabilidad que, mientras no se aborden de manera específica, permaneceremos en el furgón de cola de la sociedad española. La reconstrucción en este momento no puede seguir el modelo seguido en la crisis de 2008. El modelo a seguir en este momento puede ser una buena hoja de ruta, la Agenda 2030, para orientar ese cambio de modelo. Y se necesita de un cambio sistémico a través del fortalecimiento de unas políticas públicas inclusivas que den respuestas adaptadas y específicas para no dejar a nadie atrás. Para hacerle llegar estas propuestas, nuestras propuestas están fundamentadas principalmente en estudios de los diferentes organismos internacionales, pero sobre todo, y quiero ponerlos encima de la mesa, sobre todo en el estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza que se presentó en el pasado 2019. Por lo tanto, son datos de antes de la crisis y este estudio pone de manifiesto que hay una sobrerepresentación en la pobreza y es estructural y multidimensional. Este estudio lo tienen ustedes a disposición, está hecho por el equipo de Sara de la Rica, una catedrática de Economía, que nos pone unos datos encima de la mesa y nosotros trabajamos sobre ellos para saber en qué situación nos encontramos. Pero también utilizamos unos datos que no son solo los de este estudio. En medio de la crisis, en el pasado mes de abril, nos pusimos en contacto telefónico con 11.000 familias gitanas para obtener cuál había sido el impacto del COVID en estas familias. Y de este resultado obtenemos que hay un aumento de las necesidades básicas y que además hay problemas de acceso a la alimentación con una media de un 40%, pero que en algunos lugares de España llega hasta un 80% en dificultades de acceder a la alimentación. Ha empeorado la situación laboral y hay un impacto regresivo sobre la situación educativa. Es verdad que ha afectado a aquellas familias que no tienen ingresos, pero especialmente ha afectado a aquellos que tienen como fuente de ingreso la venta ambulante, actividad precaria que además en esta situación de emergencia se hace especialmente dificultosa, sobre todo para acceder a las ayudas del Gobierno. Pues bien, tenemos el estudio comparado, tenemos las encuestas que nos da un diagnóstico de cuál es la situación de partida para elaborar estas propuestas y nos da una conclusión clave. Los derechos fundamentales están seriamente comprometidos en el caso de la comunidad gitana y se requieren de respuestas específicas. Los datos de ese estudio anterior los voy a desgranar en cada una de las propuestas. Y empiezo primero con esos datos de sobrerepresentación en la pobreza que nos los muestra el estudio de pobreza y empleo. Nos dice que es una pobreza cronificada. Y atención a estos datos porque son unos datos verdaderamente preocupantes. El 86% de las personas gitanas viven por debajo del umbral de la pobreza. El 46% es extremadamente pobre. Y si hablamos de pobreza, la tasa de pobreza infantil, hablamos de un 89%. Por lo tanto, lo que en un primer momento requiere es que afrontemos esta situación de pobreza, que ofrezcamos una garantía de ingresos y para eso valoramos muy positivamente el ingreso mínimo vital. Creemos que es la mejor herramienta para poner fin a la pobreza
Tiene que llegar a aquellos hogares más vulnerables, pero especialmente a aquellos hogares que tienen hijos a cargo. Pero consideramos que para que tenga un impacto real en los hogares gitanos se tiene que tener en cuenta dos aspectos. Uno, que es el que proponemos, nuestra primera propuesta, se basa en rebajar la edad de percepción del ingreso mínimo vital desde los 23 a los 20 años para no dejar atrás a un perfil de jóvenes que, teniendo responsabilidades familiares a una edad temprana, se pueden quedar fuera y se quedarían en una situación de desprotección. Sería reconocer una realidad, si se tiene en cuenta esto. Por otro lado, como segunda propuesta, proponemos acompañar el ingreso mínimo vital de oportunidades reales para garantizar la activación de las personas. Esta activación debe contemplarse no solo como una oportunidad, sino como un derecho subjetivo. Y esto requiere la puesta en marcha de itinerarios educativos, sociopersonales y prelaborales muy especializados y adaptados, donde las entidades sociales especializadas debemos tener un papel esencial de apoyo, acompañamiento en el itinerario y la activación. Si hablamos de materia de educación, tenemos como objetivo garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas, que eso está contemplado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Tenemos claro que el sistema educativo es un instrumento básico para garantizar la equidad, pero no está cumpliendo adecuadamente su función en el caso del alumnado gitano. Hay una alta tasa de fracaso escolar, solo 3 de cada 10 niños y niñas consiguen el graduado en eso, pero es que además solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de ESO o superiores, por lo que las posibilidades de desarrollo personal, laboral y social quedan limitadas a ese grupo. La educación es, por tanto, una herramienta privilegiada para contribuir a revertir las desigualdades y, por ello, proponemos como tercera propuesta un plan de choque para combatir el fracaso escolar, cuyo objetivo sea reducir su tasa a 0, a través de medidas de refuerzo y orientación educativa especializadas. Por un lado, adaptadas a la situación de partida de cada alumno y alumna y, por otro lado, contando con las propias familias y los centros educativos. Son medidas que pueden enmarcarse sin necesidad de recursos extraordinarios en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación POEFE que gestiona el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por otro lado, como propuesta 4, proponemos plan para prevenir y revertir la segregación escolar del alumnado gitano. Y aquí voy a utilizar un dato que utiliza la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, FRA, que el 31% del alumnado gitano en España estudia en centros de alta concentración. Señorías, estamos acostumbrados a esa realidad, estamos acostumbrados a ver centros educativos y aulas con una alta concentración de alumnado gitano. Pero a eso se le llama segregación. Y la segregación escolar discrimina indirectamente. Esto ya ha sido denunciado de manera reiterada por organismos internacionales y lo ponemos en esta mesa por tratarse de una clara vulneración del derecho a la educación y del derecho a la igualdad. Como propuesta quinta, proponemos medidas inclusivas para evitar la brecha digital. Desde que han cerrado los centros, se propone un sistema en el que son fundamentales los recursos digitales. Al ser fundamental, hace que a la brecha educativa que ya existía se le suma la brecha digital, lo que hace que aumente potencialmente, exponencialmente, aumenta lo que es el fracaso escolar, que antes hemos mencionado. Hemos dicho que solo 3 de cada 10 consiguen el graduado en eso. Por lo tanto, es necesario poner en marcha medidas para dotarles de equipamiento informático, pero también de competencias digitales para usarlo. Y si queremos ir más allá en la relación de propuestas y hay una reforma educativa, permítanme decirles que no podemos permitir la aprobación de una nueva ley de educación que no garantice de manera efectiva la igualdad de oportunidades de los niños y niñas gitanas, sabiendo que la educación es un factor determinante en la situación de exclusión y vulnerabilidad social de la comunidad gitana. En materia de empleo, proponemos como objetivo garantizar el derecho a un empleo digno. Y permítame aquí que ponga en valor a la población gitana joven. En el modelo de reconstrucción social y económica de nuestro país no podemos obviar a una población muy joven. Un 66% de las personas gitanas tienen menos de 30 años, con el potencial que eso supone de contribución y participación en el crecimiento y desarrollo económico.
Por eso, como decía anteriormente, es imprescindible proteger a las familias de la pobreza, porque el problema de ser pobre es que te ocupa todo el tiempo y no puedes ocuparte de la promoción personal, ni social, ni laboral. Por lo tanto, primero, protejamos a las familias de la pobreza y, en paralelo, proporcionemos alternativas y oportunidades reales en el mercado laboral. En ese diagnóstico, en ese desgranar los datos que antes le comentaba, tendremos que poner encima de la mesa que hay una baja presencia en el mercado laboral, una tasa de paro que alcanza el 52%, lo que supone más de 3 veces lo de la población en general, y en el que se manifiesta además una clara desventaja de las mujeres gitanas con una tasa de paro del 60%, con una tasa además de empleo del 16%. Creemos, por lo tanto, imprescindible, como propuesta 6, reactivar medidas adaptadas de formación, capacitación y acceso al empleo por cuenta ajena basada en itinerarios personalizados, con especial perspectiva de género y generando más oportunidades en los programas de garantía juvenil, así como en las iniciativas de innovación y formación en competencias digitales. En términos generales, se propone aprovechar más los recursos que ofrecen los fondos estructurales y de inversión europeos. Pero también en esos datos en materia de empleo tenemos que decir que hay una alta incidencia en el trabajo autónomo. Tan solo el 53%. Vale. Abrevio, sí. Tan solo el 53% de las personas son asalariadas y el 47% son personas autónomas. Por lo tanto, queremos poner encima de la mesa como 7ª medida proteger la venta ambulante como una activación económica rentable y sostenible, reactivando su actividad con ayudas directas, invirtiendo en el futuro procesos de formación y mejora. Por otro lado, proponemos garantizar el derecho a una vivienda digna. En esta crisis hemos visto cómo el contexto residencial, el entorno y la situación de vivienda juega un papel fundamental para la protección de las familias. Por lo tanto, como propuesta 8ª, proponemos el Plan para la erradicación del chabolismo y Plan de intervención en rehabilitación de barrios en situación de alta vulnerabilidad. Y para acabar, no podemos olvidar la discriminación. Vuelvo a utilizar a la FRA para decir que la comunidad gitana sigue sufriendo una discriminación intolerable. Y en esa discriminación intolerable supone una vulneración del derecho a la igualdad. Y, por lo tanto, proponemos, y en definitiva, proponemos como 10ª y última medida la aprobación urgente de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Necesitamos urgentemente contar con un marco legal que vele de manera efectiva por el igual disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas. Quiero concluir, he empezado agradeciendo nuestra participación para hacerle llegar estas propuestas. Agradezco la oportunidad como gitana, agradezco la oportunidad por la entidad a la que represento, pero quiero extender esa oportunidad a ustedes para darles también la oportunidad de propiciar un cambio y hacer disminuir esa desigualdad que todavía persiste en la comunidad gitana y que sigamos trabajando para hacer una sociedad más justa. Con eso acabo y quedo a su disposición. Muchas gracias, señora Suárez. A continuación, el señor Vázquez Arencón tiene la palabra.